Buenas tardes, ingeniero. Nosotros nos vamos a exponer algo de lo que hemos investigado sobre descargas eléctricas en líquidos. Ruptura en líquidos. Como concepto general tenemos que en los aislantes líquidos, aceites, siliconas, etcétera, las combinaciones de aislantes como papel, aceite en transformadores se utiliza muy a menudo en materiales de alta tensión como transformadores de potencia, transformadores de medida y protección, condensadores, cables de potencia, etcétera. Las características exigidas en los aislantes que se necesita para una buena aislación en líquidos se resumen en las siguientes características. Buenas propiedades térmicas y eléctricas para evacuar el calor y aislar eléctricamente. Buenas propiedades a baja temperatura para evitar la congelación de fluidos y que provoquen daños mecánicos. Buena viscosidad para lograr una buena circulación y transferencia de calor, especialmente a través de las aletas y cambiadores de calor en los transformadores de potencia. Ya. Entre otras características tenemos que tiene que tener una buena estabilidad de propiedades térmicas y dieléctricas y que no cambien las condiciones de servicio. Tiene que tener una compatibilidad ecológica para evitar la degradación del medio ambiente y lo principal, que tiene que tener un buen bajo costo para que pueda ser competitivo con el aceite mineral, ya que el aceite mineral ha venido siendo el más utilizado hasta 1930, en el cual se necesitó buscar otro tipo de aislantes líquidos para que evite el riesgo de incendio que provoca este aceite. Ruptura electrónica. La teoría de ruptura electrónica se dice que una vez que tenemos un electrón libre, este produce una ruptura dieléctrica si gana más energía que la que pierde en las colisiones con las moléculas. Los electrones son acelerados hasta que obtienen la suficiente energía para ionizar la molécula de dicho electrón y iniciar la avalancha. Las condiciones de inicio para la avalancha electrónica vienen dadas por la siguiente ecuación, donde E, que vendría a ser el neperiano, multiplicado por la tensión eléctrica, por un lambda, que vendría a ser el camino principal donde recorre el electrón, es igual a un C, que viene a ser una constante arbitraria, multiplicado por un HB, hasta que obtienen la suficiente energía para ionizar la molécula de dicho electrón y iniciar la avalancha. Las condiciones de inicio para la avalancha electrónica vienen dadas por la siguiente ecuación, donde E, que vendría a ser el neperiano, multiplicado por la tensión eléctrica, por un lambda, que vendría a ser el camino principal donde recorre el electrón, es igual a un C, que viene a ser una constante arbitraria, multiplicado por un HB, que vendría a ser la energía suficiente que necesita para que el electrón se ionice. La teoría electrónica se ajusta muy bien a los valores de tensión de ruptura del dieléctrico líquido, pero no al tiempo de función de la descarga. Ruptura por cavitación. Este tipo de ruptura se da cuando se forman burbujas dentro del gas líquido. Al ser menor la resistencia del gas que la del líquido, la aparición de estas burbujas disminuye la capacidad de aislante del líquido. Los mecanismos propuestos para esta tensión de ruptura vendrían a ser bolsillos de gas de la superficie de los electrodos, repulsión electrostática de las cargas de espacio, disociación de productos al choque de electrones incrementando la producción de gases, vaporización de líquido por descargas tipo corona en las puntas y aspereza de los electrodos. La ecuación que viene dada para el campo eléctrico de una burbuja dentro de un líquido vendría a ser EB, que viene a ser el campo que soporta la burbuja cuando se le aplica un campo inicial multiplicado por 3 sobre la permitividad del líquido más 2, donde la descarga se origina a la aparición de otras burbujas y así vendría a degradar las propiedades del líquido.
Mecanismos de partícula sólida en suspensión. Las impurezas que pueden estar presentes en estos aislantes líquidos vendrían a sufrir una partícula de suspensión de radio R con permitividad epsilon y la permitividad del líquido, que sería E sub líquido, en presencia de un campo eléctrico la fórmula vendría dada de Fe por epsilon de permitividad del líquido por radio al cubo por epsilon menos epsilon del líquido sobre epsilon más 2 veces epsilon del líquido por el campo eléctrico por el gradiente del campo. Mecanismo de partículas sólidas de suspensión. Las impurezas sólidas se pueden presentar en aislantes líquidos. Las partículas vienen siendo agentes sólidos externos que, como ya se mencionó con anterioridad, pueden producir un desgaste en los materiales aislantes. De tal manera que una fuerza que sufre una partícula en suspensión, una partícula definida mediante una permitividad, sometida a la permitividad de un material líquido y un radio propio, al someterse en la presencia de un campo magnético genera una fuerza tal que es igual a la permitividad del líquido multiplicada por el radio de la partícula por la diferencia que existe entre la permitividad del líquido y la permitividad del material sobre la permitividad del material más 2 veces la permitividad del líquido multiplicado por el campo eléctrico por un diferencial de campo eléctrico. Esta fuerza tiende a mover la partícula a una sola donde el campo eléctrico es mucho más fuerte, esto siempre que la permitividad de la partícula sea mucho mayor que la permitividad del líquido. Cuando la permitividad es menor que la permitividad del líquido, como en el caso de las burbujas del aire, las burbujas tienden a moverse en una dirección opuesta. Este hecho justifica que las burbujas se alineen y formen una especie de puente que facilita la conducción de corriente a través de un dieléctrico líquido. En el campo de la zona, las partículas aumentan y alcanzan un valor de ruptura. ¿Cómo definimos un valor de ruptura? A un valor de tensión mediante el cual recién se empieza a producir la circulación de corriente mediante la alineación de las burbujas. La ecuación que se presentará muestra el valor del campo eléctrico en función del campo eléctrico de ruptura, así mismo como el tamaño de las impurezas. Entonces tenemos que la diferencia entre la permitividad del material menos la permitividad del líquido sobre la permitividad del material más 2 veces la permitividad del líquido por el radio de la partícula por un valor de tensión o de campo eléctrico crítico al cuadrado es igual a 1/4 de una constante K por la temperatura, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en Kelvin. El mecanismo de partículas sólidas de suspensión se puede representar mediante la gráfica, donde en el eje Y tenemos a los valores críticos en términos de kilovoltios para cada milímetro, asimismo como en el eje X tenemos a la proporción entre el radio. Como se puede apreciar, mientras menor sea el radio, el campo eléctrico crítico será muchísimo más elevado. Mientras el radio de las partículas sea muchísimo más grande, el campo eléctrico será mucho más pequeño. Ahora tenemos las rupturas de las cavidades, y estas cavidades se producen como burbujas de gas dentro de un aislante líquido, y su resistencia es mucho menor que la del líquido. Estas burbujas disminuyen la capacidad aislante del líquido, como ya se había mencionado, y el campo eléctrico en la burbuja está dado por la expresión 3 veces de la permitividad, el valor crítico sobre la permitividad líquida más 2 veces. Ahora, ¿qué representa cada expresión? El E sub B representa el campo eléctrico en la burbuja, la permitividad del líquido está expresada con un epsilon sub líquido, y cuando el campo que soporta la burbuja supera el campo de ionización del gas, se produce una descarga entre burbujas. Bueno, ahora vamos a hablar del efecto de la temperatura en un aislante líquido. Como sabemos, la temperatura también es uno de los factores que afecta a la ruptura de los líquidos. Al aumentar la temperatura se produce un movimiento de partículas contaminantes, reduciendo la resistencia del campo aplicado. También hace que el efecto volumen en los aislantes líquidos aumente. Si aumentamos la temperatura, la probabilidad de ionización aumenta, ocasionando que la tensión para que se produzca una avalancha de electrones sea mucho menor. Por ejemplo,
si la rigidez de un aislante líquido, la rigidez de un aislante líquido puede aumentar hasta 2 veces si la temperatura aumenta de 20 grados hasta 90 grados. Ahora vamos a hablar de las medidas de rutina en los aceites. Son pruebas que se le hacen a los aislantes líquidos para conocer sus características como aislantes en sí. Primero tenemos la medición de la acidez del líquido. Existen dos parámetros que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer estas pruebas: el índice de acidez y el número de neutralización. Si el valor de acidez es alto, puede ocasionar daño en la celulosa del papel también, a más del daño de reducir la rigidez dieléctrica del aislante líquido. ¿Qué nos dice el índice de acidez? Son los milímetros de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar 1 centímetro de aceite, 1 centímetro cúbico de aceite. Se expresa en los miligramos de KOH, que es el hidróxido de potasio, sobre los centímetros cúbicos del aceite. El número de neutralización por su parte nos indica los milímetros de KOH necesarios para la neutralización de 1 gramo de aceite. Se expresa en miligramos de KOH, y como dato específico el peso del aceite es 0.87 kilogramos sobre decímetros cúbicos. Ahora, la prueba en el aceite aislante. Debemos tomar una muestra de 10 centímetros cúbicos. El neutralizador, que es el KOH, en ampolletas de 10 milímetros, de 10 miligramos, 2 centímetros cúbicos de agua biodestilada con vidrio neutro. Nuestro indicador serán 40 centímetros cúbicos de alcohol. Deben haber probetas de 10 centímetros cúbicos. Y deben usarse jeringas de gran capacidad. Como podemos observar, aquí está un gráfico que nos muestra nuestra prueba de rutina de la acidez. Los pasos a seguir: en una probeta graduada se echa una muestra de aceite, 10 centímetros cúbicos. Se vierte en 40 centímetros cúbicos, luego se emulsiona. La emulsión se vuelve un poco rosada, como podemos observar. Esto nos da el nivel de acidez en el aceite, y con esto debemos tener en cuenta que solo el máximo de acidez normado es 0.4 para que cumpla con las normas internacionales. Gracias.